Mi esposo descubrió mi infidelidad por mi prueba de ETS, ahora no me quiere ni ver la cara. Siempre pensé que el amor era un sentimiento inquebrantable, algo que cuando se encontraba, debía cuidarse como un tesoro. Pero la realidad es que no entendía su verdadero significado. Mi historia no es una de amor puro, sino de egoísmo, errores y consecuencias devastadoras. Sergio llegó a mi vida cuando éramos jóvenes, llenos de sueños y ambiciones. Lo conocí en la universidad, cuando yo aún no tenía claro qué quería hacer con mi futuro. Él, en cambio, siempre fue un hombre determinado, con objetivos claros y una disciplina que a veces me hacía sentir pequeña a su lado. Mientras yo saltaba de una carrera a otra, él avanzaba con firmeza, construyendo su camino sin titubeos. Nuestro noviazgo fue tranquilo. No teníamos la relación más apasionada ni la más explosiva, pero nos llevábamos bien. Sergio era atento, comprensivo y nunca me hizo sentir menos. Pero a veces, esa estabilidad se volvía monótona, y en mi juventud inmadura, confundí la calma con aburrimiento. Nunca fui una mujer de muchas parejas. De hecho, Sergio fue mi primer amor serio, el primero en presentarme a su familia, en hablar de un futuro juntos. A su lado, me sentía segura, pero algo dentro de mí siempre anhelaba más. Una emoción que no lograba encontrar en nuestra relación. Sin embargo, no podía negar que me gustaba la idea de casarme con él. Me daba seguridad, y en ese momento, pensé que eso era suficiente. Conforme pasaban los años, nuestra relación se volvía más predecible. No había grandes peleas ni problemas graves, pero tampoco había sorpresas ni emociones fuertes. Sergio era un hombre trabajador, alguien que siempre tenía un plan y un propósito. Me apoyaba en todo, me impulsaba a seguir adelante y creía en mí más de lo que yo misma lo hacía. Pero en el fondo, yo sentía que algo faltaba. Cuando salíamos con amigos o asistíamos a reuniones, veía a otras parejas con una química diferente, con una chispa que yo no sentía en nuestra relación. No podía evitar preguntarme si me estaba conformando. Empecé a sentirme atraída por la atención de otros hombres, aunque al principio no lo veía como algo malo. No coqueteaba abiertamente, pero disfrutaba cuando alguien me miraba con interés, cuando recibía un cumplido fuera de lo común. Sergio nunca fue un hombre de palabras dulces o de grandes gestos románticos, y aunque nunca lo vi como un problema, poco a poco, la necesidad de sentirme deseada creció dentro de mí. Lo peor de todo es que ni siquiera me daba cuenta del camino peligroso en el que me estaba metiendo. Recuerdo perfectamente el día en que Sergio me propuso matrimonio. No hubo un despliegue cinematográfico ni un gesto exagerado, porque él nunca fue un hombre de esos. Sergio era práctico, realista y siempre tenía los pies en la tierra. Su manera de amar era tranquila, segura, constante, pero nunca fue apasionado ni impulsivo. Ese día habíamos salido a cenar a un restaurante elegante. Me sorprendió cuando pidió un vino caro, ya que Sergio solía ser moderado con los gastos. Durante la cena, estuvo más callado de lo normal, como si estuviera ensayando en su mente lo que iba a decir. Cuando terminamos de comer, sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió frente a mí. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante discreto. Mariana, hemos estado juntos por mucho tiempo y no imagino mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? No hubo discursos elaborados ni palabras llenas de poesía, solo una propuesta clara y directa. Mi corazón se aceleró, pero no por la emoción que se suponía que debía sentir, sino por el miedo. No es que no quisiera a Sergio. De hecho, lo admiraba y lo respetaba, pero en el fondo sentía que el matrimonio sería el cierre definitivo a cualquier otra posibilidad. Una vez casada con él, esa parte de mí que aún quería experimentar, que aún anhelaba emociones nuevas, quedaría encerrada para siempre en una vida predecible. Pero al ver su rostro lleno de confianza, me sentí atrapada. Él me miraba como si estuviera completamente seguro de su decisión, como si no tuviera ninguna duda de que yo era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Y yo, como siempre, hice lo que todos esperaban de mí. Sí, quiero, dije con una sonrisa que intenté hacer sincera. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Su familia estaba encantada, la mía también. Todos me felicitaban, me decían que Sergio era un hombre excepcional y que tenía suerte de haber encontrado a alguien como él.
Pero cada vez que miraba el anillo en mi dedo, una sensación de encierro me invadía. Me convencí a mí misma de que era normal tener dudas antes del matrimonio, que no todas las parejas vivían con la emoción encendida todo el tiempo. Pero lo que en realidad estaba sintiendo no era simple ansiedad prematrimonial, era la certeza de que me estaba comprometiendo con una vida que no me hacía completamente feliz. Y en lugar de hacer algo al respecto, seguí adelante. El día de la boda fue un evento hermoso. La ceremonia fue perfecta, las fotos quedaron increíbles, y todos nos veían como la pareja ideal. Sergio estaba radiante, lleno de emoción por nuestra nueva vida juntos. Yo sonreía, reía, saludaba a los invitados, pero en el fondo me sentía como una actriz interpretando un papel. La vida de casados comenzó con la estabilidad que siempre habíamos tenido. Nos mudamos a un departamento más grande, Sergio trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para mí. Nos llevábamos bien, sin peleas importantes, sin dramas innecesarios. Todo parecía estar bien. Pero esa misma estabilidad comenzó a ahogarme poco a poco. Mi rutina se volvió repetitiva, despertarme, desayunar con Sergio, ir al trabajo, regresar a casa, cenar juntos y dormir. Todos los días eran iguales. No había sorpresas, no había emoción. Sergio era un buen esposo, pero nunca fue un hombre apasionado. Fue entonces cuando empezó mi declive. Primero fueron pensamientos fugaces, pequeñas fantasías sobre cómo sería estar con otro hombre. Luego comenzaron los coqueteos inofensivos, sonrisas al barista de la cafetería, conversaciones triviales con compañeros de trabajo que me hacían sentir atractiva. Y luego, un día, simplemente crucé la línea. El primer hombre con el que traicioné a Sergio no fue alguien extraordinario. No era el hombre de mis sueños ni alguien por quien valiera la pena arriesgar mi matrimonio. Se llamaba Daniel, un cliente frecuente de la tienda en la que trabajaba. Era unos años mayor que yo, divorciado, con un aire de hombre experimentado que sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Desde hacía meses notaba sus miradas prolongadas, sus comentarios disfrazados de halagos inocentes, su forma de inclinarse ligeramente hacia mí cuando hablábamos. Yo siempre lo había visto como un simple coqueteo sin importancia, algo que llenaba ciertos vacíos emocionales sin necesidad de ir más allá. Pero esa noche, cuando la línea entre lo correcto y lo prohibido se difuminó, todo cambió. Sergio había viajado por trabajo y mis amigas me convencieron de salir. No era algo que hiciera con frecuencia, pero me sentía con una necesidad desesperada de escapar de la rutina. Nos encontramos en un bar del centro y, entre risas y copas, el ambiente se volvió más ligero. No tenía intención de hacer nada, pero cuando vi a Daniel al otro lado del bar, sentí una extraña emoción en el pecho, una combinación de adrenalina y peligro que hacía tiempo no experimentaba. Se acercó con esa seguridad que lo caracterizaba y comenzamos a hablar. Primero fueron cosas triviales, conversaciones sin importancia que de a poco se volvieron más personales. Me preguntó sobre mi matrimonio y, en lugar de decir que estaba bien, desvié la conversación, permitiéndome a mí misma actuar como si Sergio no existiera en ese momento. Cada palabra, cada roce casual de nuestras manos, cada sonrisa se convirtió en un combustible para una parte de mí que llevaba tiempo dormida. Cuando me propuso ir a otro lugar, dudé por un segundo. Sabía lo que significaba, sabía que si daba ese paso no habría vuelta atrás. Pero en lugar de detenerme, en lugar de recordar los años de amor y estabilidad que Sergio me había dado, simplemente asentí. Fuimos a un hotel cercano. Recuerdo el temblor en mis manos al abrir la puerta, la culpa mezclada con la emoción de hacer algo prohibido. Daniel no era particularmente especial, pero en ese momento me hizo sentir algo que había olvidado, el deseo puro, la sensación de ser admirada y buscada sin la familiaridad de la rutina. No fue un encuentro romántico ni apasionado, fue rápido, casi desesperado, como si los dos estuviéramos escapando de algo. A la mañana siguiente, desperté con un vacío en el pecho. Me duché como si el agua pudiera borrar lo que había hecho, como si pudiera regresar a la noche anterior y tomar una decisión diferente. Cuando volví a casa, Sergio me recibió con una sonrisa cansada y un beso en la frente, sin sospechar absolutamente nada. Yo le sonreí de vuelta, fingiendo que nada había cambiado, pero en mi interior sabía que ya no era la misma. Lo peor de todo fue que, en lugar de sentirme aterrada por lo que había hecho, una parte de mí sintió alivio.
No había pasado nada catastrófico, el mundo no se había derrumbado. Y esa certeza me hizo más fácil cruzar la línea una y otra vez. La primera vez fue un accidente, algo que podría justificarme a mí misma como un error impulsivo. Pero cuando volví a hacerlo, ya no podía fingir que era algo sin importancia. El segundo hombre llegó más rápido de lo que pensé. Se llamaba Adrián y era mi compañero de trabajo. Tenía una energía diferente, era el típico hombre que podía hacer reír a cualquiera, con una seguridad natural que lo hacía atractivo sin esfuerzo. Desde el primer día en la oficina hubo una química sutil entre nosotros, pequeños juegos de palabras, roces accidentales, miradas prolongadas. Al principio pensé que era solo un coqueteo inocente, algo que hacía más llevadera la monotonía del día a día, pero después de mi aventura con Daniel, me permití cruzar el límite sin pensarlo demasiado. Fue en un viaje de trabajo a otra ciudad. Nos habían enviado juntos a una convención y estar lejos de casa nos dio una libertad peligrosa. Desde el momento en que llegamos al hotel, la tensión entre nosotros era evidente. Durante la primera noche, después de la cena con otros colegas, nos quedamos en el bar tomando una copa más. La conversación se volvió más personal, más íntima. Me preguntó sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre las cosas que me hacían feliz. Me escuchó con una atención que hacía tiempo no sentía por parte de Sergio. Cuando nuestras manos se rozaron sobre la mesa, supe que no había vuelta atrás. Terminamos en su habitación. A diferencia de Daniel, con Adrián fue diferente. Había algo en su forma de tocarme, de mirarme, que me hizo sentir más viva que nunca. No era solo una atracción física, era la emoción de estar con alguien que me hacía sentir especial, deseada, nueva. Por unas horas, olvidé mi vida, mi matrimonio, todo lo que me ataba a la realidad. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. No había remordimiento inmediato, sino una aceptación silenciosa. Había cruzado la línea una vez, y ahora la había cruzado de nuevo. Me di cuenta de que la culpa se desvanecía con cada vez que lo hacía, como si mi moral se estuviera erosionando lentamente. Cuando regresé a casa, Sergio me abrazó y me preguntó cómo había ido todo. Le mentí con facilidad, narrando detalles irrelevantes del viaje, omitiendo la parte en la que había pasado la noche en la cama de otro hombre. Y lo peor es que me di cuenta de que me estaba volviendo buena en eso. Esa fue la verdadera señal de que me estaba convirtiendo en alguien diferente. No paré ahí. Con cada nueva traición, se hacía más fácil justificarme, más fácil convencerme de que mi vida con Sergio no era suficiente, que tenía derecho a buscar algo más. A veces lo hacía por emoción, otras veces por aburrimiento, pero cada hombre con el que me acostaba solo me alejaba más de la mujer que alguna vez fui. El tercer hombre fue Andrés. Un entrenador del gimnasio al que iba de vez en cuando. Lo había visto varias veces, intercambiado miradas, alguna que otra conversación casual sobre rutinas de ejercicio. Era de esos hombres con un físico perfecto, con una seguridad casi arrogante que lo hacía aún más atractivo. Como ya se imaginarán, me acosté con él. Si con Andrés experimenté la emoción del deseo puro, con el cuarto hombre probé el peligro real. Su nombre era Esteban. Era el esposo de una conocida, alguien con quien había coincidido en algunas reuniones sociales. No era particularmente atractivo ni tenía la confianza de los anteriores, pero tenía algo que despertó mi curiosidad, la forma en que me miraba cuando su esposa no estaba cerca, el nerviosismo en su voz cuando hablábamos. La tensión que se acumulaba cada vez que estábamos en la misma habitación. Después de Esteban vinieron otros. No siempre nombres memorables, no siempre relaciones significativas. Algunos fueron encuentros fugaces, hombres que conocí en bares, en redes sociales, en eventos a los que asistía sola. No buscaba amor ni compañía, solo buscaba la emoción de lo prohibido, la sensación de ser deseada sin compromiso. Sergio, por su parte, seguía sin sospechar nada. O al menos eso creía yo. Hasta que todo se derrumbó. No fue por un descuido evidente, no fue porque alguien me delatara. Fue algo mucho peor, la prueba de ETS. Un día, sentí una molestia que no había experimentado antes. Al principio lo ignoré, pensando que se debía al estrés o a algún cambio en mi cuerpo. Pero cuando los síntomas empeoraron, supe que tenía que hacerme un chequeo.
Fui a la clínica con la confianza de que no sería nada grave, de que tal vez era solo una infección menor. Pero cuando recibí los resultados, el mundo se me vino abajo. Tenía una ETS. El impacto fue inmediato. Mi primera reacción fue la negación, luego el pánico. No solo por mi salud, sino por lo que significaba. Si yo tenía una ETS, Sergio también debía hacerse pruebas. No podía ocultárselo sin levantar sospechas. Intenté pensar en una excusa, en una forma de explicar la situación sin confesar la verdad. Pero cuando llegué a casa y vi a Sergio en la sala, tranquilo, ajeno a todo, me di cuenta de que no tenía escapatoria. Él debía saberlo. Pero a la vez, no quería decirle nada. Cuando llegué a casa, mis manos temblaban al meter la llave en la cerradura. Sentía que cada paso que daba era un eco de mi propia culpa. Mi piel ardía de vergüenza, como si el papel con los resultados de los exámenes fuera un objeto radioactivo que amenazaba con quemarme viva. No podía decirle nada a Sergio. No aún. Necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una manera de esconderlo, de salvar lo poco que quedaba de nuestra relación. Subí las escaleras con pasos silenciosos y fui directo a nuestro cuarto. Abrí el cajón de mi tocador y metí el sobre entre unas viejas libretas, ocultándolo lo mejor que pude. Intenté tranquilizarme, respirar hondo, pero mi mente no dejaba de repetirme la verdad. Había contraído enfermedades de transmisión sexual por acostarme con otros hombres, y Sergio no tenía idea. Cerré los ojos y me aferré a la posibilidad de que él nunca lo descubriera. Que tal vez, con suerte, yo podría tomar el tratamiento en silencio y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero el destino no iba a permitirme esa salida. Sergio llegó poco después, y aunque intenté actuar con normalidad, mis manos frías y mi mirada esquiva me delataban. ¿Te pasa algo?, preguntó él, frunciendo el ceño mientras se quitaba la chaqueta. No, solo, tuve un día largo. Intenté sonreír, pero incluso yo sentí lo falsa que era mi expresión. Me giré para esconder mi rostro y fingí estar ocupada con cualquier tontería. Lo único que quería era que la noche pasara rápido, dormir y hacer como si nada hubiera cambiado. Pero no tuve esa suerte. Un par de horas después, mientras yo estaba en la cocina, escuché el sonido de un cajón abriéndose en nuestra habitación. Un escalofrío me recorrió la espalda. El cajón del tocador. Me congelé. Mi corazón latía con fuerza. El sonido del papel deslizándose, el crujido del sobre al abrirse. Un segundo después, la voz de Sergio resonó como un trueno desde la habitación. ¿Qué carajo es esto, Mariana? No podía respirar. Mi cuerpo entero se tensó, y mis pies se negaban a moverse. Pero no tenía opción. Con pasos vacilantes, subí las escaleras. En el umbral de la puerta, lo vi sosteniendo el sobre abierto, los papeles en su mano temblorosa. Su rostro era una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué significa esto? Su voz estaba tensa, apenas controlando su furia. Yo no podía responder. Mis labios se separaron, pero ningún sonido salió de ellos. La única cosa que logré hacer fue apartar la mirada, sintiéndome más pequeña que nunca. Y dime que esto es un error, continuó, acercándose a mí con la mirada clavada en los resultados. Dime que no es cierto. El silencio se hizo insoportable. Mariana, su voz se quebró. ¿Me fuiste infiel? Quise mentir. Quise decir que no, que todo era un malentendido. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. Sergio no era tonto, y la desesperación en mi rostro era la prueba de que todo era cierto. El papel temblaba en sus manos. Sus ojos reflejaban el momento exacto en que su mundo se partía en dos. No puede ser, susurró, más para sí mismo que para mí. No, no, no. Me llevó años construir esta relación, este matrimonio. Pero solo me tomó unos segundos para arruinarlo. ¿Cuántas veces? Su tono cambió, de la incredulidad al enojo puro. ¿Con cuántos? El miedo me invadió. Sergio, por favor. ¿Con cuántos, Mariana? Mi silencio le dio la respuesta. Sus ojos se nublaron de furia y dolor.
Dios, dejó caer el sobre al suelo, como si el simple hecho de tocarlo lo ensuciara. No puedo creerlo. El temblor en su mandíbula, la forma en que cerró los puños, nunca lo había visto así. Sergio siempre había sido un hombre tranquilo, paciente. Pero en ese momento, estaba roto. Me usaste como un... Me mirabas a la cara todos los días sabiendo que estabas acostándote con otros. Quería decir algo, pero cualquier palabra se sentía insignificante. ¿Qué podía decirle? ¿Qué lo sentía? ¿Qué no quise hacerle daño? Nada podía borrar lo que había hecho. Sergio respiró hondo, como si intentara contener las lágrimas. Pero sus ojos ya estaban enrojecidos. Me miró con una mezcla de desprecio y tristeza. No quiero volver a verte. Mi corazón se detuvo. Sergio, por favor. No quiero verte, Mariana. No quiero saber nada más de ti. Su grito fue como una daga en el pecho. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi mundo se derrumbaba frente a mí. Sergio tomó su chaqueta, sus llaves, y sin mirar atrás, salió de la casa, dejándome sola con el peso de mi traición. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue lo último que escuché antes de caer de rodillas, abrazándome a mí misma, sabiendo que había perdido todo. Pasé la noche en vela, sin dejar de pensar en lo que había hecho y en la mirada de Sergio cuando descubrió la verdad. No comí, no dormí, solo me quedé sentada en la oscuridad, esperando un milagro que sabía que no llegaría. A la mañana siguiente, la puerta se abrió de golpe y mi corazón dio un vuelco. Sergio había vuelto, pero su rostro era tan frío como la noche anterior. Sin decir una palabra, arrojó un sobre la mesa. Dentro había una prueba médica, negativo en ETS. Un alivio para él, otro recordatorio de mi traición para mí. Los días siguientes fueron una tortura. El silencio en la casa, la ausencia de Sergio, el vacío que dejó cuando finalmente se llevó sus cosas. El divorcio avanzó lentamente, cada firma, cada trámite, cada documento era una estocada más en mi propia tumba. Y cuando llegó el día final, cuando oficialmente dejó de ser mi esposo, supe que todo lo que tuvimos alguna vez se había esfumado. Me quedé sola. Sin su amor, sin su respeto, sin nada. Y lo peor de todo era que yo misma lo provoqué. No había excusas, no había justificación, solo el peso de mi arrepentimiento y el castigo de vivir con ello para siempre. Varios de los hombres con los que me había acostado me hablaban por mensaje, pero yo no les hacía caso, creo que es muy tarde para eso. Me duele tanto esto.